Entonces, miren, pues antes de comenzar con los ejemplos, pues hay unas definiciones que ustedes deben de conocer porque les van a servir mucho. Eh, bueno, cuando hablo de definiciones, estoy hablando de en sí las definiciones matemáticas, ¿oye? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos qué es un número par, qué es un número impar, pero en matemáticas se definen también de una forma. Entonces, Año. hola, buena tarde. Disculpe que no habíamos entrado antes, es que aquí no hay señal de wifi y mi mamá nos liberó internet ahorita. Vaya, no tenga pena, no tenga pena. Miren, pues vamos a utilizar de estas definiciones, nos van a servir mucho para el número par, número impar. Nosotros tenemos la definición 2n menos 1. Ahorita vamos a ver por qué. Y para número par tenemos la definición 2n. Y vamos a agregar aquí donde n pertenece, ese símbolo pertenece a los enteros. Esto quiere decir que n, para que cumpla de ser par e impar con las fórmulas que tenemos acá, n debe pertenecer a los enteros, es decir, no podemos usar fracciones porque no en todos los casos va a ser así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que independientemente, con esta fórmula que yo tengo acá, independientemente del número que yo coloque en n, me va a arrojar un número impar en el primer caso y un número par en el segundo caso. Y eso lo podemos comprobar con algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo aquí, si yo agrego a la n le agrego 1, entonces el resultado es 1. Si le agrego 2n menos 1, el resultado es 3. Hagamos uno más. Si agrego 3 en vez de n, el resultado es 5. Y sin importar qué otro número entero ustedes agreguen, yo puedo agregar el 50, por ejemplo, menos 1, esto es igual a 99. Entonces, la definición matemática de un número par es esta. Miren, 2n menos 1. En algunos textos aparece en vez de la n la letra k, pero al final es lo mismo, solo estamos cambiando de letra. Y lo mismo para número par. Entonces aquí el número par es simplemente 2n. Cualquier número entero que sustituyan en la n les va a dar un número par. Entonces, ¿a qué voy con esto? Al final, las sucesiones, estamos utilizando la letra n y ustedes pueden ver acá que con los números que yo estoy ingresando, ¿qué estoy haciendo? Estoy obteniendo una sucesión, ¿sí? Entonces yo podría decir que la sucesión de los números impares, o sea, su fórmula enésima es esta, la sucesión de pares, de impares. Y la sucesión de números pares se puede definir con esta de acá. Y entonces, esas sucesiones ya están, o sea que cuando ustedes miren que hay una sucesión de números impares y van en orden, ¿verdad? Cuando quiero decir que van en orden es que no se saltan ningún número. Esto pues quiere decir que están utilizando esta fórmula. Y cuando sean números pares, están utilizando esta. Dos definiciones que tienen que conocer. Entonces, ahora, si miremos algunos ejemplos de cómo formular una sucesión o cómo formular la fórmula, valga la redundancia. Vamos a escribir aquí. Encuentre la enésima fórmula, no, el enésimo término. El enésimo término de la sucesión siguiente. Cuando me hablan del enésimo término es a sub n, es decir, la fórmula general. Y me dan 2, 4,
8, 16, 32, etcétera. Y me están pidiendo que encuentre a sub n, o sea, el enésimo término. Ok, entonces tengo yo que buscar una fórmula para encontrar cualquier otro término de esta sucesión. Sabemos que este es el primer término, este sería a sub 1, y así sucesivamente. El segundo término sería a sub 2, luego a sub 3, los voy a colocar aquí, a sub 4 y a sub 5. Me dieron los primeros 5 términos. Bueno, miren. Entonces yo tengo que buscar la relación que hay entre la n y la sucesión. A ver aquí. Acordémonos que la n es el subíndice. O sea que mi n aquí es 1, aquí es 2, y eso es lo que vamos a utilizar. Tenemos que buscar cómo relacionar la n con la sucesión. Bueno, miren. Veamos aquí. La idea es la siguiente. Debo de ver de qué forma utilicé yo la n para obtener los números de aquí arriba. Por ejemplo, veamos con el primero. Miren, en el primero y el segundo, hay que tener cuidado porque para el primero y para el segundo se cumple una condición. Si yo multiplico 2 por 1, o sea, 2 por n me da 2. Si yo multiplico 2 por 2, 2 por n me da 4. Pero para la tercera ya no se cumple, porque si yo multiplico 2 por 3, me daría 6. Entonces ahí ya no cumple. Entonces yo tengo que buscar una relación para ver cómo obtuve el 2 a partir de este 1, cómo obtuve el 4 a partir de este 2, cómo obtuve el 8 a partir de este 3, cómo obtuve el 16 a partir de este 4 y cómo obtuve el 32 a partir de este 5. Y esa condición debe de cumplirse para todos los que están en la sucesión. O sea que si cumple para el primero, para el segundo, pero no para los demás, entonces buscamos otra alternativa. ¿Alguna idea de qué patrón lleva esta sucesión? ¿Alguien ha encontrado algún patrón ahí? Aquí opinando vamos a ir encontrando la fórmula, así que cualquier idea la vamos a utilizar. Señor, Dígame. del patrón en el que van, ¿verdad? Ajá, dígame. Se va multiplicando por 2, ¿no? Ajá, se va multiplicando por 2. Así es, solo que habría que ver de qué forma podemos expresar esa multiplicación en términos de n, porque sí o sí, yo tengo que utilizar esto de acá, ¿ven? Tengo que utilizar este numerito porque esa es la n. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar esto con lo de arriba? Tendríamos que ver si estamos multiplicando ese número por 2, por 3. Eso es lo que debemos encontrar. Y a veces eso es lo que cuesta un poquito. Tienes razón, Valerie, es cierto. Se va multiplicando por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Sin embargo, los que se van multiplicando por 2 son los resultados, ¿sí? No estoy utilizando esto. Y para encontrar mi enésima fórmula tengo que utilizar estos numeritos de aquí abajo. Encontrar una relación entre el numerito de abajo y el número de la sucesión. Entonces, vamos a ver. Hay otra relación aparte de esa. Esa está correcta, pero plantearla en términos de n está un poquito complicado. Hay una relación más ahí. No sé si alguien ya la identificó. ¿Qué tal si nos vamos a la potencia de base 2? Vamos a ver.
Si yo digo 2 a la 1, me da 2. Si yo digo 2 a la 2, me da 4. Si yo digo 2 a la 3, me da 8. Si digo 2 a la 4, me da 16. Si digo 2 a la 5, me da 32. ¿Será que cumple eso la sucesión que tengo? ¿Será que son los mismos resultados? Sí, sí. Sí. Entonces ya puedo ver yo que mi base para todos es siempre 2. Se voy a poner aquí. Aquí va a ser igual a sub n. Va a ser igual a 2 elevado a la que. Miren, elevado a los numeritos de abajo. Miren. 2, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Son los numeritos de abajo. Y dijimos que los numeritos de abajo me representan a la n. O sea que esta sucesión de acá cumple esta condición. A la n, a sub n es igual a 2 a la n. O sea que con esta fórmula yo puedo seguir encontrando cualquier otro término de la sucesión. Por ejemplo, si yo quiero el sexto término, o sea, el que sigue, ¿verdad? El que sigue aquí es a sub 6, donde n es el 6. Entonces, si yo quiero el sexto término, bastaría con elevar 2 a la 6. Y eso es 64. Si yo les digo, encontremos el décimo término, sería 2 a la 10. Y eso es 1024, si no estoy mal. Vamos a ver. Sí. 1024. Miren. Ya, ese es el tipo de patrones que tenemos que encontrar. ¿De qué manera relaciono el subíndice n con el término o con el resultado de la sucesión? Es un poquito difícil al principio, es un poquito difícil verlo, pero hay que ir practicando. Vamos a hacer unos cuantos más para que vayamos entendiendo mejor el concepto. Vamos a encontrar un segundo ejemplo. A ver. Encuentre el enésimo término de la sucesión. Vamos a ver. 1, 4, 9, 16, 25, etcétera. Y necesito encontrar a sub n. Entonces siempre le voy a colocar aquí el nombre del término para que vayamos viendo qué relación podemos encontrar. Acuérdense que la relación que hay que encontrar es entre n, o sea, el subíndice, y la sucesión. Vamos a ver, ahí estamos. Ok. A sub 1 es 1, A sub 2 es 4, A sub 3 es 9, A sub 4 es 16 y A sub 5 es 25. Bueno, entonces buscamos qué relación hay entre los subíndices, que son la n, y el término que me da esa posición. Miren. Busquemos una relación. Esta está un poquito más sencilla. No sé si alguien ya la notó. ¿Qué estoy haciendo con el 1 para obtener 1? ¿Qué estoy haciendo con el 2 para obtener 4? ¿Qué hago con el 3? Por sí mismo. 1 por 1, 2 por 2, 4, 3 por 3. Bueno, ahí es donde podemos diferir. Miren, no es que esté malo, está bien, Heidi, tiene usted razón. Básicamente estoy multiplicando, estos numeritos dijimos que son n. Estoy multiplicando la n por sí mismo. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3.
O sea que básicamente estoy haciendo n por n para obtener el término de la sucesión. ¿De qué otra forma puedo expresar ese n por n ustedes? Por regla algebraica podríamos deducir otra expresión ahí. Son de igual base y se están multiplicando. ¿Qué hacemos cuando la multiplicación es de bases iguales? ¿Qué hacemos con los exponentes? ¿Lo sumamos? Los sumamos. Entonces eso me quedaría como n a la cuánto. N más N. A ver, sumemos. Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. N a la 2. N a la 2. Miren, era otra forma de verla. Son expresiones equivalentes, solo que es más común encontrarse con n cuadrado. Entonces, alguien me podría haber dicho, lo que estamos haciendo es elevar la n al cuadrado. Miren, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. Que en otras palabras, como decía Heidi, elevar al cuadrado significa multiplicar por sí mismo. Pero en estos casos, de preferencia, yo les recomiendo usar esta expresión. Miren, su forma más reducida. Entonces ahí exactamente estaba elevando al cuadrado para obtener los siguientes términos. O sea que aquí, si yo sigo, a sub 6 es 6 al cuadrado, o sea 36. Y así con esta fórmula que ustedes ya encontraron, pueden encontrar cualquier término que yo les pida de esa sucesión. Encontremos el término 22 de esa sucesión. Entonces lo que tendríamos que hacer es elevar 22, porque 22 es n, al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 484. O sea que si ustedes siguen aquí hasta llegar al término 22, el número que van a obtener es 484. Pero lo estamos simplificando con una expresión. Bueno, entonces miren pues, la parte de encontrar las expresiones considero yo que es la parte más difícil. Ya de ahí lo que viene que es buscar expresiones en forma recurrente. Ya no es muy difícil, es bastante sencillo. Sin embargo, esto es lo que cuesta un poquito más, pero en realidad esto es lo que más me interesa que aprendan a hacer, ¿sí? Porque requiere que ustedes analicen un poco más y aparte que cuando vayan a hacer demostraciones en algún momento de su vida, esto les va a servir, porque las demostraciones se hacen a base de esto, a base de expresiones formales. Entonces hagamos una más. Bueno, aquí tengo varias, pero vamos a hacer esta primero. Esta es parecida a una que ya hicimos, solo hay algo que cambia. Pues esta pareciera ser la primera, pero cambia en algo. ¿En qué cambia aquí? La primera que hice. El signo negativo. Y por ese signo negativo me va a cambiar también la fórmula. Pero es bastante sencillo. Es cuestión de que sepan leyes de signos. Miren, aquí viene eso también. Leyes de signos, leyes de exponente. Bueno, podemos empezar tomando la que ya tenemos, ¿sí? Que fue la primera que hicimos. Porque básicamente la magnitud del valor es la misma, simplemente que vamos intercalando signos. Entonces, probemos. Habíamos dicho que esta sucesión era 2 a la n. O sea, elevar 2 al numerito de subíndice. Pero aquí resulta que tengo que intercalar signos. ¿Qué tendré que añadir a esta
a Menos esta n. fórmula. Menos n, probemos. Aquí, Heidi, ¿Sí? vamos a ver. No, tendría que ser en ¿A dónde? el 2 menos 2, n. Exactamente, tiene que ser en la base. Solo voy a hacer esto para que observen aquí. Si fuera 2 a la menos n, en este caso sería 2 a la menos 1, y 2 a la menos 1 es un medio, porque se le da vuelta por recíproco, ya que no puede ser ahí. Ustedes les recomiendo que aparte de hacer la fórmula, cuando ya la tengan hecha, la comprueben, porque si no se cumple, es porque está incorrecta. Exactamente es en la base que debe ir el negativo. Y aquí sí les encargo mucho que usen paréntesis, porque si ustedes solo colocan en su calculadora esto, sin el paréntesis en el 2, les va a tirar un resultado distinto. Es necesario el paréntesis, eso sí les encargo, porque no es lo mismo. Entonces, ahora mi base es menos 2 y estoy elevando a la n siempre. Por ley de exponentes, me dice la ley de exponentes que cada vez que yo eleve una base negativa a un exponente impar, como es en el caso del 1, me va a dar un resultado negativo. Y me dice también que cada vez que yo eleve una base negativa a un exponente par, el resultado es positivo. Esa es ley de exponentes, deberíamos de conocerlo. Probemos con a sub 3 para ver si nos da el menos 8. Básicamente sería menos 2 a la 3. Ya les dije que la regla de exponentes dice que base negativa y exponente impar, el resultado es negativo. Pero ustedes lo pueden corroborar multiplicando menos 2 3 veces, que es básicamente lo que dice aquí. Ya sé que 2 por 2 por 2 son 8, pero me faltaría verificar el signo. Menos por menos es más y más por menos es menos. Miren, y así sucesivamente. Cada vez que n sea par, el exponente sea par, les va a dar positivo, y cuando el exponente sea impar, les va a dar negativo. O sea que esta de acá es la fórmula que estamos utilizando para encontrar cualquier término de esta sucesión. ¿Sí? Entonces, por un signo cambian algunas cositas. Bueno, ¿cómo vamos ustedes? Sí se entiende, la cosa es que nosotros analicemos para encontrar el patrón, todo eso. Eso es lo que cuesta un poquito, ¿verdad? Pero yo creo que ya viendo la fórmula, le empiezan a captar. Entonces, es cuestión de practicar, de ejemplos, de ejercicios. Terminemos con esta. Ahora las sucesiones aritméticas son más sencillas. Ya tienen una fórmula definida. No es de que ustedes la encuentren. Encuentren la enésima fórmula. Siempre pongo fórmula, es el enésimo término. De la sucesión. Y los primeros, bueno, y el término lo voy a poner, y el término 40. Bueno, entonces, antes de encontrar el término 40, tenemos que encontrar la fórmula, si no, no puedo encontrar el término 40. Entonces, vamos a ver, aquí, vamos a hacer 1,3/4, 5/9, 7/6, y 9/25. Y luego a sub n, que es lo que vamos a hallar ahorita. Bien, entonces aquí tengo a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. Bien, miren, como tengo fracciones, entonces aquí valdría la pena
analizar individualmente el numerador y el denominador, ¿sí? Para ver si el numerador sigue un patrón específico y el denominador otro patrón específico. Entonces aquí, evidentemente, nuestra fórmula enésima va a tener un numerador y va a tener un denominador, ¿sí? Vamos a encontrar algo para el numerador y otra cosa para el denominador. Entonces, como las demás son fracciones, valdría la pena expresar este como una fracción. Como es entero, significa que ese tiene un 1 abajo, ¿miren? Entonces, lo que hicimos aquí fue omitirlo, pero el 1 ahí está. Entonces, se lo voy a poner en rojo a fines de que analicemos individualmente el numerador y denominador. Vamos a ver primero el numerador. Tenemos 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Quiénes serán esos? ¿Ustedes? ¿Qué característica tienen esos números? Impares. Son impares y van en orden. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, lógicamente, luego iría 11, 13, 15 en el numerador. ¿Y cuál es la definición matemática que ya tenemos para el número impar? Que se las di al inicio. 2n menos 1. Ujú. O sea que arriba van números impares, es decir, arriba va 2n menos 1. Y aquí, como la definición ya está, no, en realidad no haría falta comprobarlo, pero si ustedes gustan, miren, el término sexto aquí tendría que ser 11, según nuestra lógica. Entonces, si lo comprueban, 2 por 6 son 12, menos 1 son 11. Sí o sí les va a dar el número de arriba. Entonces, arriba ya estamos, ¿sí? Y abajo está bastante sencillo también. Creo que ya lo hicimos una vez, solo que individualmente. Entonces, era de buscar la relación entre n y este número. Es n al cuadrado. Ajá. Y aquí sí me comí un número, miren. Fíjense, pues, sin ese 16 no cumple, ¿sí? Pero ese sí yo me lo pasé por alto, es 16. Y sí, otra vez es n al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, abajo se está cumpliendo n cuadrado. Entonces ahí tienen la fórmula para encontrar cualquier otro término y en este caso nos estaban pidiendo el término 40. O sea, a sub 40. O sea que n es 40 hoy, o sea que en todo donde está n pongo 40. Sería 2 por 40 menos 1 arriba y 40 al cuadrado abajo. 2 por 40 son 80, 80 menos 1 son 79. Y abajo serían 1600. O sea que si buscamos 40 términos de esta sucesión, vamos a llegar a 79.600 avos. Ese sería el término 40 para esta sucesión. Muy bien. Por hoy ahí estamos. ¿Alguna duda que quisieran plantear? ¿Algo? Les voy a dejar una para que intenten. Ahí si gustan me la mandan. Si no, cuando tengamos clase la vamos a revisar. Mañana hay evaluación, ¿eh? Recuérdense que es de vectores lo que tienen que repasar. Desde donde empezamos a ver vectores. No va a entrar trigonometría analítica.